¿Alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece? Que cada decisión importante ha sido tomada por otros, como si fueras una pieza en un tablero de ajedrez ajeno? Imagina por un momento despertar un día y descubrir que tu futuro, tu cuerpo, tu alma misma han sido negociados como mercancía en una transacción que jamás elegiste. Pero antes de comenzar, por favor dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Esta es la historia de Carmen Ruiz, una joven de 23 años, cuyo destino fue sellado en una sola tarde, cuando sus tíos decidieron que su sobrina era la solución perfecta para saldar las deudas que los ahogaban. No fue una boda, fue una venta. No hubo altar decorado con flores por amor, sino un contrato firmado por desesperación y codicia. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Has sentido que las personas que deberían protegerte son precisamente quienes te traicionan? En las elegantes calles de Valencia, donde el aroma a naranjos se mezcla con historias de pasión y dolor, Carmen caminaba por primera vez como esposa por los pasillos de mármol de la mansión Herrera. Cada paso resonaba como un eco de su nueva realidad. Ya no era dueña de su propia vida. Sus tacones contra el suelo frío marcaban el ritmo de una sinfonía que jamás había elegido interpretar. Miguel Herrera, un hombre de 38 años con ojos grises como el acero y una fortuna que podría comprar la libertad de cualquiera, la observaba desde el marco de una puerta de roble tallado. Pero detrás de su traje impecable y su aparente frialdad, se escondían heridas que el dinero jamás había logrado sanar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre este hombre podría sorprenderte completamente. ¿Qué secretos guardaba Miguel en los rincones más oscuros de esa mansión? ¿Por qué un millonario exitoso necesitaba comprar una esposa en lugar de conquistar una por amor? La respuesta se escondía en las habitaciones silenciosas de esa casa, donde los fantasmas del pasado susurraban historias de pérdida y dolor que habían convertido a este hombre próspero en un prisionero emocional de su propia fortuna. Carmen, por su parte, cargaba sus propias cadenas invisibles. Huérfana desde los 18 años, había sobrevivido 5 largos años bajo el techo de unos tíos que veían en ella solo una carga económica. Su talento musical, esa pasión por el piano y la danza que corría por sus venas como sangre ardiente, había sido aplastado bajo el peso de la practicidad y las decisiones realistas. ¿Alguna vez has tenido que enterrar tus sueños por la supervivencia? El primer encuentro entre Carmen y Miguel fue como el choque entre dos mundos rotos, ella con la dignidad herida pero intacta de quien ha perdido todo excepto su alma, él con la coraza protectora de quien ha aprendido que el amor duele más que la soledad, dos extraños unidos por un contrato, separados por muros invisibles, construidos con años de dolor y desconfianza. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esta transacción aparentemente fría estaba a punto de desencadenar una transformación que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de miles de personas. Lo que vas a descubrir ahora sobre cómo estas dos almas heridas comenzaron a sanarse mutuamente podría sorprenderte de maneras que jamás imaginaste. Únete a esta comunidad donde exploramos historias que cambian perspectivas. Suscríbete porque aquí encontrarás contenido que nutre el alma y despierta esa chispa de esperanza que todos llevamos dentro. La verdad oculta comenzó a revelarse cuando Rosa Vázquez, una mujer de 58 años con ojos llenos de sabiduría maternal y cabello gris recogido en un moño elegante, tomó a Carmen del brazo para guiarla por los pasillos que ahora serían su nueva realidad. «Permíteme enseñarte tus habitaciones, querida», le dijo con una sonrisa que tenía algo de compasión y algo de secreto guardado. Lo que Carmen vio al abrir esas puertas cambió completamente su perspectiva.
No eran simples habitaciones, eran espacios que parecían sacados de un cuento de hadas, con ventanas enormes que enmarcaban un jardín trasero, donde la luz dorada del atardecer creaba sombras danzantes entre los rosales. Por primera vez en años, Carmen sintió una punzada en el pecho que no era dolor, sino reconocimiento. Esas sombras se movían como los pasos del flamenco que una vez había amado con cada fibra de su ser. El lujo que la rodeaba era más de lo que había conocido en toda su vida. Muebles antiguos que contaban historias de generaciones, tapices que susurraban elegancia y esa sensación extraña de estar viviendo en un mundo que no le pertenecía, pero que, de alguna manera misteriosa, la estaba esperando. Era como si la casa misma tuviera memoria y hubiera estado preparándose para su llegada. Pero fue cuando Rosa bajó la voz, como quien comparte un secreto sagrado, que la transformación real de Carmen comenzó. «Debes saber algo sobre el señor Miguel», murmuró mientras arreglaba las flores de un jarrón. «No siempre fue tan distante. Hubo un tiempo, no hace tanto, cuando esta casa se llenaba de risas y música. Cuando Elena vivía aquí». Elena, un nombre que cayó sobre Carmen como una revelación que lo cambiaba todo. Miguel había estado casado antes. No era solo un hombre frío que compraba esposas por conveniencia. Era un viudo que cargaba con una pérdida tan devastadora que había construido muros invisibles alrededor de su corazón para sobrevivir. La historia que Rosa le contó esa tarde fue como abrir una ventana hacia el alma rota de Miguel. Elena había sido más que una esposa. Había sido la luz que convertía esa mansión en un hogar. Una mujer que amaba la música tanto como Carmen, que llenaba los pasillos con melodías del piano cada mañana mientras Miguel se sentaba en las escaleras, simplemente para escucharla. Decía que ella convertía esta casa en algo mágico. Susurró Rosa con los ojos húmedos. Pero el destino, ese cruel arquitecto de tragedias, había decidido escribir un final diferente. Una noche lluviosa, hace 7 años, Elena salió de la casa embarazada de 8 meses. Nunca regresó. El accidente no solo se llevó a la mujer que Miguel amaba, sino también al hijo que esperaban, al futuro que habían construido juntos, a la esperanza misma. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Carmen descubrió esa noche cambió por completo su comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. Miguel no era el hombre frío y calculador que había imaginado. Era alguien que había sufrido una pérdida tan brutal que había decidido nunca más arriesgar su corazón. Su frialdad no era crueldad, era supervivencia. Su distancia no era desprecio, era terror de volver a perder a alguien que pudiera importarle. Esta revelación transformó la mentalidad de Carmen completamente. De repente, todo tenía sentido. El piano silencioso que Rosa mencionó de pasada, la habitación cerrada en el segundo piso, la forma en que Miguel la miraba como si estuviera viendo un fantasma. No estaba viviendo con un hombre sin corazón. Estaba compartiendo un hogar con alguien cuyo corazón había sido destrozado tan completamente que había decidido enterrarlo para siempre. El impacto de esta verdad fue como un despertar. Carmen se dio cuenta de que ambos eran prisioneros. Él de su dolor y ella de su pasado, ambos atrapados en jaulas invisibles que ellos mismos habían ayudado a construir. Pero también comprendió algo más profundo, que tal vez, solo tal vez, 2 almas rotas podrían encontrar la manera de sanarse mutuamente. Lo que sucedió esa noche cambió por completo la dinámica entre Carmen y Miguel, porque él hizo algo que nadie había hecho por ella en 5 largos años. La vio realmente, no como una carga, no como una transacción conveniente, sino como la mujer completa que había sido antes de que la vida decidiera por ella. Cuando Miguel tocó suavemente a la puerta de su habitación, Carmen esperaba tal vez una conversación incómoda sobre expectativas matrimoniales o protocolos de convivencia. En cambio, lo que vio
la dejó completamente sin palabras. En sus manos llevaba algo que ella creía perdido para siempre: las partituras originales de su padre, esas composiciones amarillentas por el tiempo que contenían cada nota de amor que él había escrito para ella. «Hice algunas investigaciones sobre ti antes del matrimonio», le dijo Miguel, con una suavidad que contrastaba completamente con la frialdad que había mostrado durante la ceremonia. Pero no había sido una investigación fría y calculadora como las que haría cualquier empresario. Había sido un viaje profundo hacia el alma de Carmen, una búsqueda genuina por entender a la mujer con quien acababa de unir su vida. La revelación más impactante vino cuando Carmen tomó entre sus manos temblorosas la partitura de Despertar de Mayo, la pieza que su padre había compuesto para su cumpleaños número 18. La misma pieza que nunca pudo interpretar porque 2 días después sus padres murieron en esa carretera maldita, llevándose con ellos no solo su amor, sino también los sueños musicales que habían cultivado juntos durante años. Miguel había comprendido algo que ni siquiera los tíos de Carmen habían querido ver: que una parte esencial de ella había muerto junto con sus padres, y que recuperar esas partituras era como devolverle pedazos de su alma que creía perdidos para siempre. «¿Por qué me está dando esto?», susurró Carmen, aferrando las partituras contra su pecho como si fueran el tesoro más preciado del mundo. La respuesta de Miguel fue una de esas revelaciones que cambian la perspectiva de todo. «Porque creo que ambos sabemos lo que es vivir en una jaula. La diferencia es que la suya fue impuesta por otros, mientras que yo construí la mía con mis propias manos». En esas palabras había una confesión tan honesta y vulnerable que Carmen sintió como si estuviera viendo por primera vez al hombre real detrás de la máscara de frialdad. Pero la transformación más profunda vino cuando Miguel le reveló algo que cambiaría todo. Había un piano en el salón de música, un piano que nadie había tocado en 7 años, desde la muerte de Elena. «Está perfectamente afinado», le dijo con una sonrisa triste que hablaba de mantenimiento obsesivo de algo que dolía demasiado tocar. «Si alguna vez siente la necesidad de recordar quién era antes de todo esto, está disponible para usted». Era una invitación que iba mucho más allá de simplemente tocar un instrumento. Era una oportunidad de reclamar su identidad, de reconectar con la mujer que había sido antes de que el dolor y la supervivencia la obligaran a enterrar sus sueños. Miguel no solo le estaba devolviendo sus partituras, le estaba devolviendo la posibilidad de ser ella misma otra vez. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Carmen decidió hacer con esa oportunidad reveló una fortaleza que ni ella misma sabía que poseía. El piano silencioso se convirtió en el símbolo de todo lo que ambos habían perdido, pero también de todo lo que podrían recuperar si tenían el coraje de enfrentar juntos los fantasmas que los perseguían. Si esta historia despertó algo en ti, si te hizo creer un poco más en las transformaciones reales, regálame un like. Es tu forma de decirme que seguimos conectados. La decisión de Carmen de aceptar o rechazar esa invitación musical no era solo sobre tocar el piano, era sobre elegir entre permanecer prisionera de su pasado o arriesgarse a descubrir si 2 corazones rotos podrían encontrar la manera de crear armonía juntos. Los 3 días que siguieron a esa revelación nocturna se convirtieron en una danza delicada de 2 extraños, aprendiendo a coexistir en el mismo espacio sin pisarse los pies emocionalmente. Carmen y Miguel desarrollaron una rutina que parecía cordial en la superficie, pero que estaba cargada de significados no dichos y miradas furtivas que hablaban de una curiosidad mutua que ninguno se atrevía a confesar. Las mañanas adoptaron un ritmo predecible. Miguel salía temprano hacia sus oficinas en el distrito financiero de Valencia, donde manejaba un imperio empresarial que había construido como un mecanismo de supervivencia después de perder a Elena.
Carmen, por su parte, se convirtió en una exploradora silenciosa de su nueva realidad, caminando por los jardines que ahora conocía como la palma de su mano y perdiéndose entre los miles de libros de una biblioteca que parecía contener todas las historias del mundo, excepto la suya propia. Pero fue durante esas tardes de exploración que Carmen comenzó a entender la verdadera magnitud de lo que había heredado al casarse con Miguel. No solo una mansión, no solo seguridad económica, sino una casa llena de ecos, de una felicidad que una vez fue real y vibrante. Rosa, que había observado esta danza cautelosa con la sabiduría de quien ha visto muchas historias de amor nacer y morir, decidió que era momento de compartir más verdades. ¿Sabes? El señor Miguel no siempre fue tan reservado, le confesó Rosa una tarde mientras arreglaban flores en el salón principal. Sus manos trabajaban con la precisión de años de práctica, pero su mirada se perdía en recuerdos que parecían brillar con luz propia. Hubo un tiempo, no hace tanto, cuando esta casa era completamente diferente. Cuando Elena vivía aquí, cada mañana era como un concierto privado. La transformación que Rosa describía era tan radical que Carmen apenas podía imaginarla. Elena había sido el alma musical de esa mansión, una mujer que convertía el despertar diario en una sinfonía de esperanza. Cada mañana, sin excepción, se sentaba al piano del salón de música y llenaba los pasillos con melodías que parecían despertar a la casa misma. El señor Miguel, continuó Rosa con una sonrisa nostálgica, tenía la costumbre más hermosa. Se sentaba en esas escaleras de mármol, ahí mismo. Señaló hacia la escalinata principal, solo para escucharla tocar. Era una imagen que rompía completamente la percepción que Carmen tenía de Miguel como un hombre frío y calculador. Rosa le estaba mostrando los bastidores de una historia de amor que había sido tan profunda y genuina que cuando desapareció, dejó un vacío tan grande que Miguel había decidido llenar con trabajo, distancia y muros emocionales impenetrables. Ella convertía esta casa en un hogar real, murmuró Rosa, y en esas palabras había una añoranza que Carmen sintió en sus propios huesos. Era exactamente lo que ella había perdido cuando murieron sus padres. No solo el amor, sino esa sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande y hermoso que uno mismo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Carmen estaba descubriendo no era solo la historia de Elena y Miguel, sino un mapa emocional de cómo se construye y se destruye un hogar. Elena no había sido simplemente una esposa, había sido la creadora de una atmósfera donde el amor se respiraba en cada rincón. Su música no era solo entretenimiento, era el lenguaje con el que esa familia se comunicaba. La forma en que convertían una casa llena de objetos caros en un espacio lleno de vida y significado. Miguel, que ahora Carmen veía bajo una luz completamente diferente, había sido un hombre capaz de sentarse cada mañana solo para escuchar tocar a la mujer que amaba. Esa imagen revelaba una capacidad de contemplación, de aprecio puro, de amor que se nutría de la belleza cotidiana que su esposa creaba. Era un hombre que había sabido ser vulnerable, que había encontrado en la música de Elena no solo placer, sino una forma de conexión espiritual que lo completaba. Fue esa misma noche, después de escuchar las historias de Rosa sobre Elena y Miguel, que Carmen tomó una decisión que cambiaría todo el rumbo de su matrimonio. No podía seguir viviendo como una extraña en su propia casa, compartiendo un techo con un hombre que claramente cargaba tanto dolor como ella, pero sin que ninguno de los dos tuviera el coraje de reconocer esa conexión silenciosa que había comenzado a crecer entre ellos. Cuando Miguel regresó de la oficina esa noche, encontró a Carmen esperándolo en el salón principal. No estaba leyendo como de costumbre, ni fingiendo estar ocupada con alguna actividad sin importancia. Estaba simplemente ahí, con una determinación en los ojos que él no había visto antes y que inmediatamente captó su atención. ¿Cómo estuvo su día?,
le preguntó Carmen, y aunque era una pregunta simple, había algo en su tono que sugería que realmente quería una respuesta genuina, no la cortesía superficial que habían intercambiado durante esos 3 días de convivencia cautelosa. La respuesta de Miguel fue automática al principio, esa máscara de empresario exitoso que se ponía para mantener a raya cualquier intento de intimidad. Pero Carmen no se dejó intimidar por la frialdad protectora que él irradiaba. En cambio, hizo algo que lo desarmó completamente. Le habló con una honestidad brutal que cortó directo al corazón del problema. «Creo que ambos estamos cansados de actuar», le dijo, y en esas palabras había una madurez emocional que sorprendió a Miguel. Carmen había llegado a una revelación profunda durante sus días de observación silenciosa, que fingir normalidad era más agotador que enfrentar la verdad de su situación. «No estoy aquí para reemplazar a nadie, Miguel. Estoy aquí por circunstancias que ninguno de los dos eligió, pero eso no significa que tengamos que ser enemigos». La propuesta que siguió fue tan simple como revolucionaria. En lugar de ser extraños que compartían una dirección, podrían intentar construir una amistad basada en el entendimiento mutuo de sus pérdidas. Era una invitación a la vulnerabilidad que requería un coraje tremendo, porque implicaba que ambos tendrían que bajar las defensas que habían construido tan cuidadosamente para sobrevivir. Miguel la estudió durante un largo momento, como si estuviera viendo por primera vez a la mujer real detrás de la transacción matrimonial. «¿Qué está sugiriendo exactamente?», preguntó, y Carmen pudo sentir que había logrado atravesar al menos la primera capa de sus defensas emocionales. «Amistad, compañía, tal vez entendimiento mutuo», respondió ella, dando un paso más hacia él en lo que se sintió como cruzar un puente invisible. «Sé lo que es perder a las personas que amas. Sé lo que es que te arranquen tu identidad y te digan que tienes que ser alguien completamente diferente. Pero también sé que la soledad no cura nada». La conversación que siguió fue el primer intercambio genuino que habían tenido desde su matrimonio. Carmen le confesó que conocía cada tipo de soledad que existía: la física, la emocional, la artística, la espiritual. Y Miguel, por primera vez, comenzó a ver que no estaba solo en su isla de dolor autoimpuesto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Carmen hizo a continuación fue tal vez el acto de coraje más hermoso de toda su historia. Después de proponer la amistad, dio un paso más allá y le pidió algo que ninguno de los dos había esperado. «Toque conmigo, esta noche, el piano que nadie ha tocado en 7 años». Era una invitación que iba mucho más allá de simplemente hacer música juntos. Era un ofrecimiento de crear algo nuevo sin destruir los recuerdos del pasado, de encontrar una manera de honrar a Elena mientras construían su propia conexión única. Carmen había entendido instintivamente que la sanación no venía de evitar el dolor, sino de encontrar formas de transformarlo en algo hermoso. La decisión de Miguel de aceptar o rechazar esa invitación no era solo sobre música. Era sobre elegir entre permanecer prisionero de su pasado o arriesgarse a descubrir si era posible amar nuevamente sin traicionar la memoria de quien había perdido. La decisión de Miguel de aceptar la invitación de Carmen los llevó hacia el salón de música, un espacio que se sentía como un santuario abandonado donde el tiempo se había detenido exactamente 7 años atrás. Cuando Carmen cruzó el umbral, inmediatamente sintió que estaba entrando a un lugar sagrado, cargado de una energía que hablaba de amor, pérdida y memorias tan profundas que parecían vibrar en el aire mismo. Si historias como esta te tocan el corazón, suscríbete al canal. Cada semana compartimos narrativas reales que nos recuerdan que la transformación siempre es posible cuando tenemos el coraje de creer.
Las cortinas de terciopelo azul marino enmarcaban ventanas que daban al jardín trasero, y en el centro del espacio dominaba un piano de cola que parecía estar esperando, perfectamente conservado pero silencioso como una promesa no cumplida. Miguel se quedó en el umbral durante varios segundos, luchando visiblemente con demonios internos que Carmen podía sentir pero no completamente comprender. Elena solía tocar aquí todas las mañanas, murmuró finalmente, su voz apenas audible. Decía que la música era la manera que tenía Dios de recordarnos que todavía existía la belleza en el mundo. Era una revelación que mostraba no solo el alma musical de Elena, sino también la profundidad espiritual de la conexión que había tenido con Miguel. Cuando Miguel se acercó al piano y posicionó sus manos sobre las teclas, Carmen fue testigo de una transformación extraordinaria. Los primeros acordes que emergieron fueron vacilantes, inseguros, como si estuviera pidiendo permiso a los fantasmas del pasado. Pero gradualmente la música se volvió más fluida, más segura, revelando una melodía que era exactamente como él había descrito. Simple, pero profundamente hermosa, con una cualidad consoladora que envolvía el corazón en calidez. Era la melodía favorita de Elena, esa composición que ella había creado para consolarlo después de días difíciles. Escuchar a Miguel tocarla era como presenciar un ritual de memoria y dolor que se transformaba lentamente en algo parecido a la paz. Carmen cerró los ojos, dejando que la música la atravesara, sintiendo cómo cada nota despertaba partes de su alma que había creído muertas para siempre. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio, Miguel la miró con una vulnerabilidad que la sorprendió. Era hermosa, susurró Carmen, y pudo ver cómo esas palabras lo consolaban de maneras que él probablemente no había experimentado en años. «Y tú también tienes un don», le respondió él. «Puedo sentirlo en la forma en que escuchaste, en cómo tu cuerpo respondía a la música. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió a continuación fue el momento de revelación más poderoso en la vida de Carmen. Cuando Miguel le pidió que tocara algo, cualquier cosa que quisiera, Carmen sintió una mezcla de terror y anticipación que no había experimentado en 5 años. «No he tocado en 5 años», protestó, pero Miguel la miró con una firmeza protectora que la desarmó completamente. «Tus tíos no están aquí», le dijo. Y en esas palabras había una promesa de seguridad que Carmen no había sentido desde la muerte de sus padres. Cuando Carmen posicionó sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar Amanecer de Mayo, la pieza que su padre había compuesto para su cumpleaños número 18, algo extraordinario sucedió. Los primeros acordes llenaron el salón como el amanecer después de una noche interminable. Y la melodía fluyó a través de sus dedos como agua que encuentra su cauce después de minutos, una larga sequía. La transformación que Miguel presenció fue total y absoluta. Carmen no solo estaba tocando una pieza musical, estaba reclamando su identidad completa. Su espalda se irguió, su rostro se iluminó con una luz interior que no había mostrado antes, y sus manos se movían con una gracia que hablaba de años de entrenamiento y pasión genuina que habían estado dormidos, esperando este momento de liberación. Era una pieza llena de esperanza y renovación, pero teñida de una melancolía que hablaba de pérdidas y nuevos comienzos. Cuando terminó, Carmen mantuvo los ojos cerrados unos segundos más, saboreando la sensación de haber regresado a casa después de un exilio emocional de 5 años. Lo que Carmen y Miguel acababan de experimentar juntos era tan hermoso, tan sanador, que parecía imposible que algo pudiera interrumpir esa burbuja de conexión genuina que habían creado en el salón de música. Pero el destino, ese dramaturgo cruel que parece deleitarse en los momentos más
importunos. Tenía otros planes para esa noche. El sonido de un auto llegando al camino de entrada los devolvió bruscamente a la realidad. Miguel se alejó inmediatamente del piano, y Carmen pudo ver cómo esa máscara protectora que había empezado a disolverse regresaba automáticamente a su rostro, como si su sistema de defensa se hubiera activado por instinto puro. Cuando Rosa abrió la puerta principal, la mujer que entró era el tipo de presencia que llena un espacio sin esfuerzo: Esperanza. Morales era alta, elegante, vestida con un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Su cabello rubio platinado estaba perfectamente peinado y sus ojos azules escanearon el vestíbulo con la familiaridad de alguien que conocía cada rincón de esa casa. Esperanza, murmuró Miguel, y Carmen no necesitó explicaciones para saber exactamente quién era esta mujer. La forma en que se movía por la mansión, la sonrisa fría que se dibujó en sus labios perfectamente delineados cuando sus ojos se posaron en Carmen, todo hablaba de una historia compartida que iba mucho más allá de una simple amistad. Así que esta es la pequeña esposa, dijo Esperanza, su voz dulce como miel, pero con un filo de acero que cortaba directo al corazón. ¡Qué encantadora! Era una de esas frases que suenan como un cumplido, pero que están diseñadas para humillar, y Carmen sintió inmediatamente como si hubieran arrojado agua helada sobre el momento íntimo que acababa de compartir con Miguel. La confrontación que siguió fue una masterclass en crueldad psicológica. Esperanza se instaló en el salón principal como una reina reclamando su trono, moviéndose con una confianza que hablaba de años de familiaridad con cada detalle de la mansión. «¿No me vas a presentar formalmente a tu esposa?», preguntó, y la palabra esposa salió de sus labios como si tuviera un sabor desagradable. Lo que vino después fue una revelación que golpeó a Carmen como una bofetada. Esperanza no era solo una examante. Había estado con Miguel hasta apenas unos meses antes del matrimonio. «¿Recuerdas cuando solíamos ser mucho menos ceremoniosos?», le dijo a Miguel con una risa cristalina que resonaba con crueldad sutil. Pero la revelación más devastadora llegó cuando Esperanza comenzó a hablar de rumores, de matrimonios arreglados, de jóvenes huérfanas vendidas como mercancía. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para causar el máximo daño, y por la expresión en el rostro de Miguel, había dado exactamente en el blanco. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Esperanza hizo a continuación fue algo que cambió completamente la dinámica de todo lo que Carmen creía haber entendido sobre su situación. Con una sonrisa de depredador que había olido sangre, se dirigió directamente a Carmen. «Dime, querida, ¿cuánto tiempo conocías a Miguel antes de la boda? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿O fue una de esas situaciones donde el primer encuentro fue en el altar?» La humillación golpeó a Carmen como una ola, no solo por las implicaciones de las palabras de Esperanza, sino porque eran esencialmente ciertas. No había conocido a Miguel antes del día de su boda. No había habido cortejo, no había habido elección. Era exactamente la transacción fría que Esperanza estaba describiendo. Pero el golpe final vino cuando Esperanza reveló la verdad más dolorosa. «Verás, Miguel y yo teníamos una relación muy íntima hasta hace apenas unos meses». Las palabras penetraron en Carmen como puñaladas. «Unos meses». Miguel había estado con esta mujer hasta hace pocos meses y luego se había casado con Carmen por conveniencia. La imagen que Esperanza pintó era clara y brutal. Carmen era el reemplazo, la solución práctica a un problema de negocios, mientras que ella había sido la mujer que Miguel había elegido libremente amar, al menos en términos físicos. Pero lo que realmente destruyó a Carmen no fueron solo las revelaciones sobre la intimidad pasada entre Miguel y Esperanza. Fue algo mucho más profundo y personal. Antes de salir, Esperanza dejó caer una bomba final que hizo temblar los cimientos de todo lo que Carmen había comenzado a creer sobre su conexión con Miguel.
Por cierto, Isabela, dijo con una sonrisa venenosa, espero que sepas que esta casa está llena de recuerdos. Recuerdos de Elena, por supuesto, pero también recuerdos míos. Cada habitación tiene una historia que probablemente Miguel nunca te contará, incluido el salón de música donde solíamos pasar tantas noches íntimas. El salón de música, el espacio sagrado donde Elena había tocado para Miguel cada mañana. El mismo lugar donde hacía apenas una hora Carmen había experimentado el renacimiento más hermoso de su vida artística. Esperanza había profanado ese santuario con su presencia, había convertido un lugar de memoria sagrada en escenario de encuentros físicos vacíos. Dale like si sentiste esa conexión especial cuando una historia toca exactamente las fibras correctas de tu corazón. Tu like me dice que este tiempo juntos valió la pena. Carmen se quedó inmóvil, sintiendo como si cada palabra de Esperanza hubiera sido diseñada quirúrgicamente para destruir el frágil entendimiento que había comenzado a construir con Miguel. La intimidad musical que habían compartido apenas una hora antes, ahora se sentía manchada, cuestionable, como si hubiera sido solo otra actuación en un espacio que había visto demasiadas actuaciones. La humillación la golpeó en oleadas. Años de rechazo y abandono salieron a la superficie como una herida que nunca había sanado completamente. ¿Es verdad?, logró preguntarle a Miguel, su voz apenas un susurro quebrado. Llevaste a tu amante al mismo lugar donde tu difunta esposa solía tocar y luego me llevaste a mí allí como si fuera algo sagrado. El silencio de Miguel fue respuesta suficiente. Carmen sintió náuseas, no solo por la traición, sino por su propia ingenuidad. Se había permitido creer, aunque fuera por una hora, que tal vez había algo real entre ellos, que tal vez su renacimiento musical había significado algo más que una coincidencia conveniente. Explícame por qué me siento como una idiota por haber creído que tal vez había algo genuino entre nosotros, le dijo, las lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira, de desilusión, de una esperanza brutalmente aplastada. Explícame por qué debería quedarme en esta casa llena de fantasmas de mujeres que significaron más para ti de lo que yo jamás podré significar. Con esas palabras, Carmen corrió hacia las escaleras, dejando a Miguel solo en el salón con el eco de su dolor y la certeza de que había perdido algo precioso antes de siquiera comprender completamente lo que era. Las horas que siguieron fueron un infierno de reflexión para Miguel. Sentado en su estudio, rodeado de whisky y autorrecriminación, reproducía una y otra vez la expresión de dolor que había visto en los ojos de Carmen, la forma en que había retrocedido ante él como si fuera un extraño peligroso, lo perseguía más que cualquier pesadilla. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Miguel hizo a continuación reveló una capacidad de vulnerabilidad que ni él mismo sabía que poseía. Después de horas de enfrentar sus propios demonios, tomó una decisión que cambiaría todo: ir a buscar a Carmen y confesarle toda la verdad, sin importar las consecuencias. Cuando finalmente tocó la puerta de la habitación de Carmen, su voz sonaba vacilante, vulnerable de una manera que ella nunca había escuchado antes. Carmen, soy yo. ¿Puedo explicarte algo? ¿Puedo contarte quién soy realmente? Era el momento crucial donde Miguel tendría que elegir entre proteger su ego o salvar algo que acababa de darse cuenta de que era infinitamente más valioso que su orgullo. Cuando Carmen finalmente abrió la puerta, encontró a Miguel del otro lado con una expresión de agotamiento emocional que la tomó completamente por sorpresa. Su cabello estaba despeinado, la corbata suelta, y había una vulnerabilidad desnuda en sus ojos que no había visto antes. Era como si todas las máscaras protectoras hubieran caído finalmente, dejando al descubierto al hombre real que se escondía detrás del empresario exitoso. «Tienes 5 minutos», le dijo Carmen,
manteniéndose en el umbral como si esa puerta fuera la última barrera entre la verdad y una mentira más. Lo que Miguel hizo a continuación fue algo que cambió para siempre la dinámica de su relación. Decidió confesarle absolutamente todo, sin filtros, sin estrategia, sin nada que proteger excepto la posibilidad de algo real entre ellos. Todo lo que Esperanza dijo era técnicamente cierto, comenzó Miguel, y Carmen sintió su corazón hundirse más. Estuvimos juntos durante 2 años, on y off. Terminamos oficialmente 3 meses antes de nuestra boda. Pero entonces vino la revelación que lo cambió todo. Pero lo que no te dijo es por qué estuvimos juntos y por qué terminamos. La explicación que siguió fue una masterclass en honestidad brutal. Miguel le confesó que Esperanza había llegado a su vida 1 año después de la muerte de Elena, cuando él estaba destruido, buscando cualquier cosa que lo hiciera sentir menos vacío. Ella era hermosa, sofisticada, disponible y completamente incapaz de amor genuino. Admitió con una honestidad que cortó directo al corazón de Carmen. Durante 2 años había usado la compañía de Esperanza para evitar lidiar con su dolor, mientras ella usaba su relación para establecer conexiones sociales y de negocios. Era mutuamente conveniente y completamente vacío, continuó Miguel. Nunca la amé, Carmen. Ni siquiera me gustaba particularmente como persona. Era solo ruido para silenciar el silencio. Cuando Carmen preguntó sobre el salón de música, Miguel cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. Sí, llevé a Esperanza allí algunas veces y cada vez me odié a mí mismo después. Era una profanación. Una traición a la memoria de Elena y a todo lo que esa habitación representaba. Pero la revelación más profunda vino cuando Miguel confesó por qué había sido diferente con Carmen. Esta noche, cuando tú tocaste Amanecer de Mayo, cuando llenaste esa habitación con música real, con emoción genuina, por primera vez en 7 años, el salón de música volvió a sentirse sagrado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Miguel dijo a continuación fue una declaración que cambió todo el rumbo de sus vidas. En 3 días has hecho más por sanar mi alma que cualquier cosa que haya intentado en 7 años, le confesó con una intensidad que la dejó sin aliento, porque cuando te veo tocar, cuando te veo despertar a la vida, algo dentro de mí también despierta. La confesión final llegó como un susurro cargado de una esperanza tan frágil que podría romperse con una palabra. Creo que me estoy enamorando de ti, y tenías derecho a saber con qué tipo de hombre te estás casando realmente. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro que hubieran compartido. Estaba cargado de posibilidades, de esperanza frágil, de verdades dolorosas, pero liberadoras. Carmen estudió su rostro buscando signos de engaño, y en cambio encontró solo honestidad brutal y una vulnerabilidad que la conmovió hasta las lágrimas. Cuando finalmente puso su mano en la de él, fue como sellar un nuevo contrato, no legal, sino emocional. Entonces comencemos de nuevo, dijo suavemente, sin fantasmas, sin mentiras, sin nada más que la verdad entre nosotros. Los días que siguieron marcaron el nacimiento de algo completamente nuevo, un matrimonio real, construido sobre cimientos de honestidad mutua y curiosidad genuina por conocerse verdaderamente. La transformación que siguió a esa noche de confesiones fue extraordinaria. Carmen y Miguel no solo habían decidido comenzar de nuevo, habían decidido construir algo completamente diferente a lo que cualquiera de los dos había experimentado antes. Una sociedad verdadera donde ambos contribuían con sus fortalezas únicas para crear algo más grande que la suma de sus partes. Las mañanas adoptaron un nuevo ritual que se convirtió en el fundamento de su conexión creciente.
Desayunaban juntos antes de que Miguel partiera hacia sus oficinas, y estas comidas se transformaron en pequeños oasis de conversación genuina, donde compartían historias de sus vidas pasadas, sueños abandonados y esperanzas tímidas para el futuro. Fue durante uno de estos desayunos que Miguel le confió algo que cambiaría por completo el rumbo de sus vidas, su proyecto más personal y ambicioso. ¿Sabes cuál es mi sueño real?, le preguntó una mañana mientras cortaba su omelette, sus ojos enfocados completamente en Carmen. Crear un centro cultural en cada distrito de Valencia, expandir las escuelas de arte para que ningún joven talentoso se quede sin oportunidades por falta de recursos. Era la primera vez que Carmen veía a Miguel hablar de algo que realmente lo apasionaba, más allá de generar dinero o mantener su imperio empresarial. Sus ojos se iluminaron de una manera que ella no había visto antes, y Carmen se dio cuenta de que estaba conociendo al hombre que se escondía detrás del empresario calculador. «Puedo ayudar», le dijo Carmen sin dudarlo, y cuando Miguel le preguntó cómo, su respuesta reveló una perspectiva que él nunca había considerado. «Tengo experiencia práctica con lo que funciona y lo que no funciona en términos de espacios creativos. Sé exactamente qué necesitan los estudiantes de arte para florecer, porque he vivido en carne propia lo que sucede cuando esas oportunidades no existen». Esa noche, mientras planeaban su primera visita conjunta a los sitios potenciales, ambos sintieron que estaban construyendo algo más grande que un matrimonio. Estaban creando una visión compartida que honraría la memoria de Elena mientras construía oportunidades para la próxima generación de artistas como Carmen. Había sido una vez, pero el destino, que había sido tan generoso con ellos durante esas semanas de crecimiento mutuo, decidió ponerlos a prueba de la manera más brutal posible. El primer indicio de que algo estaba terriblemente mal llegó una noche cuando el teléfono sonó justo mientras terminaban de cenar. Klaus Braun, el CEO de la empresa alemana con la que Miguel estaba negociando la fusión más importante de su carrera, sonaba tenso de una manera que inmediatamente puso a Miguel en alerta máxima. «Necesito hablar contigo inmediatamente», le dijo con una urgencia que cortó a través del aire como una cuchilla. «Hemos recibido algunas informaciones preocupantes sobre tu situación matrimonial. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Klaus les reveló esa noche los arrojó a una crisis que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Antonio Ruiz, rival de negocios de Miguel y un hombre conocido por su falta de escrúpulos, había comenzado una campaña sistemática de chantaje enviando fotografías comprometedoras a la empresa alemana. Estas no eran fotografías inventadas o manipuladas digitalmente. Eran imágenes reales de Carmen y Miguel, tomadas sin su conocimiento durante sus momentos más íntimos de conexión, pero editadas y presentadas fuera de contexto para sugerir que su matrimonio era una farsa arreglada para impresionar a inversores conservadores. La llamada de Klaus terminó con una amenaza velada que hizo que el estómago de Miguel se hundiera. Si estos materiales se hacían públicos, no solo se terminaría la fusión, sino que la reputación de ambas compañías quedaría destruida. Era chantaje profesional, ejecutado con una precisión quirúrgica que revelaba cuánto Antonio Ruiz había estado estudiando sus vidas privadas. Carmen pudo ver el miedo en los ojos de Miguel, pero no era miedo por sus negocios. Era terror de que esta crisis pudiera destruir lo que acababan de encontrar juntos. Lo que sucedió en las horas siguientes reveló una faceta de Carmen que ni ella misma sabía que poseía. La oficina de Miguel se transformó literalmente en un centro de comando de guerra, con documentos esparcidos por todas las superficies, múltiples teléfonos sonando simultáneamente y un ejército de abogados y asesores de relaciones públicas trabajando contrarreloj para contener una crisis que parecía expandirse por horas.
Carmen podría haberse quedado en un rincón, observando pasivamente mientras los expertos manejaban la situación. Entonces, cambio, hizo algo que sorprendió a todos en esa habitación. Tomó control de la situación con una eficiencia y una visión estratégica que rivalizaba con la de los profesionales más experimentados. ¿Qué tenemos sobre Antonio Ruiz?, preguntó Carmen, con una autoridad natural que hizo que el investigador privado principal de Miguel la mirara con respeto inmediato. Era la primera vez que Miguel la veía en su elemento profesional completo, y se dio cuenta de que había subestimado gravemente la fortaleza mental de la mujer con quien se había casado. Carmen coordinó múltiples líneas de investigación con la precisión de un general experimentado. Mientras Miguel manejaba las llamadas de crisis y los abogados preparaban demandas, ella se sumergió en los aspectos financieros del chantaje, buscando patrones, conexiones y puntos débiles en la estrategia de Ruiz que los demás habían pasado por alto. Lo que descubrió fue extraordinario. Antonio Ruiz no estaba actuando solo. Había una red completa de financiamiento extranjero detrás de sus movimientos, y las fotografías que había enviado a los alemanes eran solo la punta del iceberg de una operación mucho más grande, diseñada para ejecutar una adquisición hostil disfrazada de chantaje personal. Pero fue en medio de esta batalla empresarial que Carmen hizo algo que cortó directo al corazón de Miguel y reveló la profundidad de su transformación personal. Se levantó bruscamente, caminó hacia la ventana que daba al distrito financiero de Valencia y con una calma que contrastaba completamente con el caos que lo rodeaba, dijo algo que paralizó a toda la habitación. ¿Qué pasa si simplemente me voy? El silencio fue inmediato y absoluto. Miguel sintió como si le hubieran atravesado el pecho con una lanza helada. Carmen se volteó y él pudo ver lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de alguien que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por proteger a la persona que amaba. Si el problema es que nuestro matrimonio parece falso, continuó Carmen con una lógica devastadora, ¿qué pasa si simplemente desaparezco? Sin esposa problemática, sin escándalo, sin chantaje. Soy un pasivo, Miguel, una complicación que está costándote todo por lo que has trabajado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Miguel hizo a continuación fue una de las declaraciones de amor más poderosas que Carmen había escuchado en su vida. Se acercó a ella, tomó sus brazos con gentileza pero firmeza, y con una voz cargada de una emoción que sorprendió a todos en la habitación, incluyéndose a sí mismo, le dijo: «Eres mi esposa». No era solo una declaración legal, era una afirmación de identidad, de pertenencia mutua, de algo que había crecido entre ellos, que era infinitamente más valioso que cualquier fusión empresarial. «Hace una semana me casé contigo por conveniencia», continuó Miguel, su voz ahora suave pero cargada de intensidad. «Pensé que sería fácil, pero entonces te vi tocar el piano y algo dentro de mí que creía muerto comenzó a despertar. La confesión que siguió fue una revelación que cambió todo. Te amo, Carmen. Te amo de una manera que me aterra y me emociona al mismo tiempo. Y antes que perder este matrimonio, prefiero perder cada céntimo que tengo». Era la primera vez que Miguel había puesto algo por encima de sus negocios en 7 años, y Carmen se dio cuenta de que no estaba solo declarando su amor, estaba redefiniendo completamente sus prioridades de vida. La declaración de amor de Miguel había sellado su alianza como equipo, pero lo que descubrieron a continuación puso a prueba esa nueva unión de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Mientras investigaban más profundamente las conexiones financieras de Antonio Ruiz, Miguel hizo una pregunta que cambió todo. «Carmen, ¿hay algo en tu pasado que alguien pudiera usar en tu contra?» La revelación que siguió fue como recibir una puñalada por la espalda de las personas que menos esperaba.
Los tíos de Carmen, Antonio y Rosa no solo la habían vendido una vez para saldar sus deudas, habían seguido monetizando su miseria incluso después del matrimonio, vendiendo información íntima sobre su vida con Miguel a Antonio Ruiz por la cantidad obscena de 600.000 euros. Carmen sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. No era solo la traición económica lo que la devastaba. Era la comprensión de que durante semanas había estado viviendo en una pecera, con cada conversación privada, cada momento íntimo con Miguel, cada pequeño detalle de su nueva vida, siendo recopilado y vendido como mercancía por las mismas personas que se suponía debían protegerla. Han estado vendiendo información sobre nosotros, murmuró Carmen, su voz peligrosamente calma mientras procesaba la magnitud de la traición. Sobre nuestro matrimonio, nuestras conversaciones privadas, probablemente todo lo que Rosa o cualquier empleado doméstico pudiera haberles contado durante mis años con ellos. La transformación que siguió fue extraordinaria. Carmen no se derrumbó como sus tíos probablemente esperaban. En cambio, algo feroz despertó dentro de ella, una fuerza que había estado dormida durante años de supervivencia y que ahora emergía con la ferocidad de una leona protegiendo a su familia. «Voy a llamarlos», anunció, dirigiéndose hacia el teléfono con una determinación que hizo que Miguel sintiera una mezcla de orgullo y preocupación. «Voy a darles una oportunidad para explicar por qué no debería destruirlos financieramente». Eran las 3 de la madrugada cuando el teléfono sonó en la casa de los tíos. Carmen había elegido esa hora deliberadamente. Quería que estuvieran despiertos y asustados cuando escucharan lo que tenía que decirles. La voz somnolienta y molesta de su tío Antonio al responder se convirtió en silencio absoluto cuando Carmen se identificó con una dulzura venenosa. «Tu querida sobrina, la que vendiste por segunda vez la semana pasada». Lo que siguió fue una masterclass en estrategia psicológica. Carmen no gritó, no se desmoronó en lágrimas de autocompasión. En cambio, desplegó una serie de revelaciones que dejaron a sus tíos completamente desarmados. No solo sabía exactamente cuánto dinero habían recibido, sino que había descubierto algo que ellos no sabían, que ella podía usar en su contra. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Carmen reveló a continuación demostró que había aprendido a jugar el juego de poder con la misma frialdad calculadora que sus oponentes, pero con una ventaja crucial. Ella tenía la verdad de su lado. «La casa donde han vivido durante 18 años», les dijo con una satisfacción feroz. «¿Nunca se preguntaron por qué el alquiler era tan bajo? Pertenecía a la empresa de construcción de mi padre, empresa que ahora, a través de una serie de adquisiciones muy recientes que mi esposo hizo esta noche, me pertenece legalmente». El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Carmen había encontrado el punto débil perfecto. La seguridad que sus tíos creían tener estaba construida sobre una propiedad que ahora ella controlaba. El ultimátum que siguió fue implacable en su simplicidad: devolver cada céntimo del dinero de Ruiz a una cuenta benéfica, proporcionar toda la información sobre su colaboración y desaparecer de su vida para siempre con una pequeña pensión o perder todo. Era la venganza perfecta, no destructiva por crueldad, sino justicia pura ejecutada con precisión quirúrgica. El resultado de la llamada de Carmen a las 3 de la madrugada fue inmediato y devastador para sus tíos. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas de la oficina convertida en búnker de guerra, recibieron la confirmación de que sus tíos habían transferido el dinero completo y enviado un archivo con toda su correspondencia con Antonio Ruiz. Pero lo que realmente cambió el juego fue lo que ese archivo reveló. Los tíos de Carmen, en su desesperación por cubrirse las espaldas, habían documentado meticulosamente cada interacción con Ruiz.
sin darse cuenta de que estaban creando evidencia perfecta de una conspiración criminal mucho más grande de lo que habían imaginado. La información mostraba que Ruiz no solo había planeado chantajear a Miguel y Carmen, sino que también había estado preparando una segunda fase donde chantajearía a los mismos tíos una vez que hubiera terminado con la pareja. Era un depredador sistemático que convertía a sus colaboradores en víctimas, y ahora tenían la evidencia documentada de todo su método operativo. Con esta munición legal en sus manos, los abogados de Miguel presentaron una demanda criminal que era una obra maestra de estrategia jurídica: chantaje, invasión de privacidad, extorsión, conspiración criminal y, lo más devastador de todo, intento de manipulación de mercados internacionales. Cada cargo estaba respaldado por evidencia irrefutable que los mismos tíos de Carmen habían proporcionado sin saberlo. En menos de 12 horas habían logrado voltear completamente la situación. Antonio Ruiz, que había comenzado la noche como el cazador, se despertó siendo la presa en una trampa legal de la que no podría escapar. La fusión con los alemanes no solo se salvó, sino que se fortaleció cuando Klaus Braun vio cómo Miguel y Carmen habían manejado la crisis con una unidad y eficiencia que hablaba de una sociedad genuina. Pero lo que siguió fue algo que ningún plan estratégico había anticipado. Miguel, en medio de la euforia de la victoria legal, hizo algo que reveló la profundidad de su transformación personal. Se dirigió hacia Carmen con una sonrisa que mezclaba triunfo con algo mucho más profundo y emocional. «Hay algo más», le dijo, extendiendo hacia ella una carpeta de documentos legales que había estado preparando en secreto durante las horas más intensas de la crisis. Las propiedades que Ruiz quería que le vendiera a precio de liquidación. Acabo de donarlas todas a tu fundación artística. Carmen sintió como si su corazón fuera a explotar. ¿Mi fundación artística? Miguel asintió, sus ojos brillando con una satisfacción que iba mucho más allá del simple éxito empresarial. La Fundación Elena Carmen Ruiz, en honor a tu madre y a Elena, un legado de ambas mujeres que amé. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Miguel había creado no era solo una fundación benéfica. Era una declaración de amor que honraba el pasado mientras construía un futuro completamente nuevo. Los documentos revelaban que había transformado las propiedades que Ruiz codiciaba en algo infinitamente más valioso: centros de rehabilitación y educación artística específicamente diseñados para víctimas de abuso familiar y chantaje. Era la venganza perfecta contra Ruiz. Las propiedades que había querido usar para enriquecerse se convertirían en lugares de sanación para personas que habían sufrido exactamente el tipo de abuso que él perpetraba. Miguel había encontrado una manera de transformar el ataque de Ruiz en una fuerza para el bien que ayudaría a cientos de personas durante generaciones. La revelación más profunda era que Miguel había estado trabajando en esto durante las horas más oscuras de la crisis, cuando todo parecía perdido. Mientras luchaba por salvar su empresa, simultáneamente estaba construyendo un legado que honraría tanto a la mujer que había perdido como a la mujer que había encontrado. Carmen lloró por primera vez en esa larga noche, pero estas fueron lágrimas de alegría pura, de una felicidad tan intensa que la dejó sin aliento. 3 semanas después de esa noche que había cambiado todo, la mansión Herrera había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo físico. Era como si las paredes mismas hubieran absorbido la nueva energía que fluía entre Carmen y Miguel, irradiando una calidez que hacía que incluso los visitantes comentaran sobre la atmósfera completamente diferente del hogar. El cambio más simbólico era lo que había sucedido con el salón de música. Ese espacio que había sido un santuario de dolor durante 7 años.
luego un lugar de renacimiento musical, ahora se había convertido en algo completamente nuevo. El corazón operativo de la Fundación Elena Carmen Ruiz. Carmen había transformado el espacio en su oficina temporal, pero de una manera que honraba todo lo que había significado antes. Las mesas auxiliares estaban cubiertas de planes arquitectónicos para los primeros centros, propuestas de becas y montones de correspondencia de jóvenes artistas de toda España solicitando apoyo. Pero lo más hermoso era ver cómo Carmen trabajaba rodeada de música, con el piano siempre disponible para esos momentos cuando necesitaba inspiración, o cuando quería probar alguna melodía que pudiera ser útil en los programas terapéuticos. El proyecto estaba creciendo más allá de sus sueños más ambiciosos. El arquitecto había confirmado que podían tener el primer centro funcionando en Valencia en solo 6 meses, con capacidad para 200 estudiantes en el primer año, y programas que iban desde música clásica hasta arte urbano. Pero lo que realmente emocionaba a Carmen era la dimensión humana de lo que estaban construyendo. La revelación más profunda había llegado cuando Carmen se dio cuenta de que podía incorporar algo que nadie más estaba ofreciendo. Un programa especial, diseñado específicamente para jóvenes, que habían perdido a sus padres o que venían de situaciones familiares difíciles, exactamente como ella había vivido. No era solo educación artística, era arte como terapia, como refugio, como camino hacia la sanación emocional. Arte como terapia para niños como yo fui, le había explicado a Miguel una noche mientras revisaban los planes. Lo que mis padres habrían querido para jóvenes que necesitan encontrar su voz a través de la creatividad. Era la evolución perfecta de su propia historia. Transformar su dolor en una herramienta para ayudar a otros a sanar. Miguel la observaba trabajar con una admiración que crecía cada día. En menos de un mes, Carmen había pasado de ser una mujer que no podía ni tocar el piano por miedo, a convertirse en alguien que estaba creando oportunidades para miles de jóvenes artistas. Era una transformación tan radical que a veces él tenía que pellizcarse para creer que era real. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba sucediendo en esa mansión era mucho más que el crecimiento de una fundación benéfica. Era la materialización de una filosofía de vida completamente nueva, donde el amor verdadero se convertía en una fuerza que transformaba no solo a las personas involucradas, sino a comunidades enteras. Carmen había encontrado su propósito real: usar su experiencia de supervivencia para crear espacios seguros donde otros jóvenes pudieran florecer sin tener que pasar por el mismo infierno que ella había experimentado. Cada propuesta que revisaba, cada plan que aprobaba, cada vida que tocaba a través de la fundación, era una forma de honrar a sus padres mientras construía el futuro que ellos habrían querido para ella. La ironía más hermosa era que el matrimonio que había comenzado como una transacción fría se había convertido en la base de un imperio de esperanza que cambiaría vidas durante generaciones. Lo que sucedió a continuación superó incluso las expectativas más optimistas que Carmen había tenido para la fundación. Justo cuando estaba revisando los planes para el segundo centro en Sevilla, el teléfono sonó con una llamada que cambiaría completamente la escala de todo lo que habían estado construyendo. Klaus Braun, el CEO alemán que meses atrás había estado a punto de cancelar la fusión por el chantaje de Antonio Ruiz, ahora llamaba con una propuesta que dejó a Carmen literalmente sin palabras. «He estado siguiendo el desarrollo de su fundación artística», le dijo con un entusiasmo genuino que se transmitía claramente a través del teléfono, y nuestra empresa estaría interesada en convertirse en patrocinador principal. Pero eso era solo el comienzo. Klaus explicó que su esposa dirigía una fundación similar en Alemania
y cuando le había contado sobre el proyecto de Carmen, se había entusiasmado inmediatamente con las posibilidades. No solo estaban hablando de una inversión significativa, sino de algo mucho más ambicioso: establecer programas de intercambio entre países, crear una red europea de centros artísticos para jóvenes vulnerables. Carmen casi dejó caer el teléfono cuando Klaus mencionó las cifras. No era solo patrocinio, era una asociación que multiplicaría por 10 el alcance de lo que habían soñado. Programas de intercambio, colaboración internacional, la posibilidad de llevar su modelo de sanación a través del arte a jóvenes de toda Europa que estaban viviendo situaciones similares a las que ella había experimentado. Cuando colgó el teléfono, se quedó mirándolo en estado de shock durante varios minutos. Miguel, que había estado observando desde su escritorio, se acercó con una sonrisa que mezclaba orgullo y asombro. «Creo que acabamos de recibir nuestro primer patrocinio internacional mayor», logró decir Carmen, todavía procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. La transformación había sido tan radical que a veces Carmen tenía que detenerse a reflexionar sobre el viaje que había hecho desde esa primera noche en la PEM mansión, cuando se sentía como una extraña en una casa llena de fantasmas, hasta este momento donde estaba coordinando un proyecto que tocaría vidas en múltiples países. Pero el universo tenía una sorpresa más esperando. 2 semanas después del llamado de Klaus, llegó una invitación que hizo que Carmen sintiera que había cruzado definitivamente hacia una realidad alternativa donde los sueños imposibles se convertían en rutina diaria. El Teatro Real de Madrid, el templo cultural más prestigioso de España, quería dedicar una noche especial a la fundación. No era solo un concierto benéfico ordinario, era una propuesta para que los estudiantes de sus programas actuaran junto a artistas profesionales en el escenario más importante del país, con Carmen y Miguel cerrando la noche como anfitriones y performers principales. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que esta invitación representaba iba mucho más allá del simple reconocimiento público. Era la validación completa de que su historia, su transformación, su amor verdadero, había resonado tan profundamente en la sociedad española que ahora se había convertido en símbolo de esperanza para miles de personas. El Teatro Real no solo quería mostrar el talento de sus estudiantes, quería celebrar la historia de amor que había hecho posible todo esto. El matrimonio arreglado que se había transformado en una sociedad genuina que estaba cambiando vidas. Carmen y Miguel se habían convertido sin saberlo en la prueba viviente de que los finales felices no solo son posibles, sino inevitables, cuando las personas tienen el coraje de ser completamente vulnerables entre sí. La invitación significaba que tendrían que actuar juntos en el escenario más prestigioso de España, frente a toda la élite cultural del país, contando su historia no solo con palabras, sino con la música que había sido el lenguaje de su amor desde el primer día. La noche del Teatro Real llegó como la culminación de una transformación que había comenzado con lágrimas y dolor, pero que ahora se presentaba ante toda España como una sinfonía de esperanza y amor verdadero. Carmen nunca había actuado en un escenario con la grandeza histórica y la importancia cultural del teatro más prestigioso del país, pero extrañamente no sentía nervios. Sentía algo mucho más profundo, la certeza de que había llegado exactamente donde necesitaba estar. Desde las bambalinas podía ver el auditorio llenándose con lo que parecía ser toda la élite cultural, empresarial y social de Madrid. Las joyas brillaban bajo las luces de araña, los trajes de noche susurraban contra las butacas de terciopelo y el murmullo de conversaciones sofisticadas llenaba el aire con una expectativa casi palpable. Miguel estaba
devastadoramente elegante en su smoking negro, pero Carmen pudo ver que él sí estaba nervioso. No he tocado en público Bueno, nunca realmente, le confesó con una honestidad que la desarmó. Carmen tomó su mano, notando el ligero temblor en sus dedos. ¿Recuerdas la primera noche que tocamos juntos en casa?, le preguntó suavemente. Me dijiste que hacer música juntos no se trataba de la perfección técnica, sino de crear algo genuino, algo nuestro. Cuando subieron al escenario y se sentaron frente al piano de cola iluminado por un solo foco de luz cálida, Carmen se dirigió al micrófono con una voz que llenó el teatro con calidez natural. Hace un año, yo era una mujer sin voz, sin esperanza, sin la capacidad de crear la música que había amado desde la infancia, confesó al auditorio silencioso. Hoy, gracias a la generosidad de todos ustedes, cientos de jóvenes artistas tendrán oportunidades que yo creía perdidas para siempre. La pieza que interpretaron esa noche, Renacimiento, era la síntesis perfecta de todo su viaje juntos. Miguel había compuesto la melodía, combinando temas de Elena, con elementos que representaban su amor y su futuro compartido. Cuando los primeros acordes fluyeron suavemente, reconocibles como la melodía que Elena había creado años atrás, el auditorio quedó hipnotizado, pero gradualmente la música evolucionó, incorporando elementos de flamenco tradicional que hablaban de la herencia de Carmen, combinados con estructuras clásicas que reflejaban la educación musical de Miguel. El clímax llegó cuando Carmen se levantó del piano, permitiendo que su cuerpo expresara la pasión que la música había despertado en ella. No era danza formal, sino movimiento puro que fluía de la música como agua de un manantial. El auditorio estaba completamente silencioso, hipnotizado por la belleza de lo que estaban presenciando. Cuando la pieza terminó, el silencio que siguió duró varios segundos eternos. Luego, como una ola rompiendo contra la orilla, estalló una ovación que duró más de 10 minutos, con el público de pie celebrando no solo una actuación, sino una historia de amor que había inspirado esperanza en cada corazón presente. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque esa noche en 1900, el Teatro Real fue solo el comienzo de un reconocimiento que llegaría a niveles que Carmen jamás había soñado. 6 meses después del concierto, mientras trabajaba en la expansión de la Fundación hacia Barcelona, recibió una carta con el sello oficial del Ministerio de Cultura de España que la dejó completamente sin palabras. El gobierno español quería nombrarla embajadora cultural de las artes juveniles del país, un puesto oficial que significaría representar a España en conferencias internacionales, establecer programas artísticos en comunidades rurales y convertirse en la voz oficial del país para todo lo relacionado con educación artística juvenil. Era una transformación tan radical que Carmen tuvo que leer la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su mente. La huérfana que un año atrás no podía ni tocar el piano en privado, ahora sería la representante oficial de las artes juveniles de toda España. La nueva posición como embajadora cultural significaba que Carmen tendría que viajar constantemente, representando a España en conferencias internacionales y estableciendo programas en comunidades que nunca habían tenido acceso a educación artística. Su primer viaje oficial la llevaría a Barcelona para una serie de talleres en escuelas rurales, seguido de una conferencia sobre arte y trauma en jóvenes vulnerables. En el aeropuerto de Madrid, mientras Carmen revisaba su equipaje por última vez, Miguel hizo algo completamente inesperado que la tomó por sorpresa. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. «No es lo que piensas», dijo rápidamente al ver su expresión de sorpresa. «O tal vez sí lo es,
pero no de la manera tradicional. Cuando Carmen abrió la caja, encontró un anillo elegante con una esmeralda verde rodeada de pequeños diamantes, pero lo que la conmovió fueron las pequeñas notas musicales grabadas sutilmente en la banda. «Es un anillo de un compromiso», explicó Miguel con una vulnerabilidad que la desarmó completamente. «Sé que suena extraño dárselo a mi esposa, pero quería que tuvieras algo que simbolizara que esta vez estoy pidiendo tu mano porque te amo, no por conveniencia o presión de negocios». La propuesta que siguió fue una de las declaraciones más hermosas que Carmen había escuchado en su vida. «Cuando regreses de Barcelona, quiero renovar nuestros votos, no en una ceremonia pequeña e íntima, sino en una celebración que honre lo que realmente hemos construido juntos». Miguel tomó el anillo de la caja, deslizándolo junto a su banda de matrimonio original. «¿Me harías el honor de casarte conmigo otra vez, Carmen? Esta vez por todas las razones correctas». El viaje a Barcelona se convirtió en algo mucho más profundo que una simple misión oficial cuando Carmen conoció a Sofía, una joven de 16 años cuya historia era un espejo doloroso de su propio pasado. Huérfana desde los 10 años, viviendo con tíos que la veían como una carga, con un talento musical extraordinario que estaba siendo sistemáticamente aplastado por la practicidad y las decisiones realistas. Cuando Carmen vio a Sofía tocar el piano durante uno de los talleres, cuando vio la forma en que su rostro se transformaba con la música, se vio a sí misma a esa edad. Era como mirar un espejo del pasado, pero esta vez con el poder de cambiar el final de la historia. Después del taller, Sofía se acercó a Carmen con una timidez que ocultaba una desesperación familiar. «Señora Carmen», le dijo con voz quebrada, «he estado siguiendo su historia en los periódicos. Usted es la prueba de que es posible escapar, de que es posible que los sueños se hagan realidad, incluso para niñas como nosotras. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Sofía le preguntó a continuación golpeó a Carmen de una manera que no había anticipado. ¿Usted cree que es posible que alguien como yo pueda algún día tener una familia real? No solo éxito profesional, sino amor verdadero, hijos propios, la oportunidad de romper el ciclo de abandono». Era una pregunta que Carmen había estado evitando hacerse a sí misma, incluso después de todo lo que había construido con Miguel. Cuando le dijo a Sofía que sí, que por supuesto que era posible, se dio cuenta de que no las creía completamente para sí misma. A pesar de todo su amor con Miguel, una parte de ella todavía tenía miedo de que su pasado la hubiera roto de maneras que no podía reparar completamente. Esa noche, desde su habitación de hotel en Barcelona, Carmen llamó a Miguel con una vulnerabilidad en la voz que él no había escuchado desde sus primeras semanas juntos. «Miguel», dijo Carmen esa noche desde Barcelona, su voz temblando con una vulnerabilidad que él no había escuchado en meses. «Necesito contarte algo que pasó hoy, algo que me ha hecho reflexionar sobre nosotros, sobre lo que realmente queremos construir juntos». La conexión telefónica llevaba consigo todo el peso de una confesión que había estado gestándose en silencio durante mucho tiempo. Le contó sobre Sofía, sobre la pregunta que la había golpeado como un rayo, sobre cómo se había dado cuenta de que a pesar de todo lo que habían superado juntos, todavía había una parte de su corazón que tenía miedo de querer demasiado. «¿Qué tal si soy como mis tíos?», murmuró Carmen, las palabras saliendo como un susurro cargado de terror. «¿Qué tal si el daño que me hicieron es tan profundo que no sé cómo ser una madre verdadera?» La respuesta de Miguel fue inmediata y categórica, cargada de una certeza que cortó a través de todos los miedos de Carmen como una luz en la oscuridad. «Carmen, tú eres la mujer más nurturante, más compasiva, más llena de amor que he conocido en mi vida. Has sido madre para cientos de estudiantes en la fundación, has sanado heridas que ni siquiera sabía que tenía».
Pero lo que realmente transformó esa conversación fue cuando Miguel le confesó algo que había estado guardando en secreto. He estado esperando el momento correcto para decirte que no hay nada en este mundo que quiera más que construir una familia contigo. No porque necesitemos herederos o por presión social, sino porque el amor que compartimos es tan hermoso que merece ser compartido con los niños que podríamos criar juntos. Esa noche marcó el comienzo de una nueva fase en sus vidas, una donde finalmente se permitieron soñar con la completud absoluta. Carmen regresó de Barcelona con una determinación renovada no solo para su trabajo, sino para construir el futuro familiar que ambos habían estado deseando en silencio. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió en los 5 años siguientes fue la materialización de todos los sueños que habían parecido imposibles en esa primera noche, cuando Carmen caminaba como una extraña por los pasillos de la mansión Herrera. 5 años después, en el 5º aniversario de la Fundación Elena Carmen Ruiz, la vida había superado incluso sus fantasías más ambiciosas. Carmen estaba en el camerino principal del Teatro Real, otra vez, pero esta vez no estaba sola. Sentado en una silla pequeña a su lado, con sus piernitas columpiándose y vestido con un smoking en miniatura, estaba Javier, su hijo de 6 años y medio. En sus brazos dormía plácidamente Lucía, de 4 años, con un vestido azul que hacía juego con el elegante traje de noche de su madre. La fundación ahora operaba 60 centros en toda España y había expandido sus programas a Portugal, Francia e Italia. Miles de jóvenes habían encontrado sus voces artísticas, habían sanado traumas, habían descubierto talentos que nunca supieron que poseían. Pero lo más hermoso era ver cómo Javier, a sus 6 años, ya mostraba un talento musical natural que rivalizaba con el que Carmen había tenido a esa edad, pero con una diferencia crucial. Él crecía rodeado de amor incondicional, nunca conociendo otra cosa que apoyo y celebración de sus dones. Esa noche actuarían como familia en el mismo escenario donde Carmen había renacido 5 años atrás, pero ahora como testimonio viviente de que los finales felices no solo son posibles, sino inevitables para quienes tienen el coraje de creer en el poder transformador del amor verdadero. Cuando las cortinas del Teatro Real se abrieron lentamente esa noche, revelando a la familia Herrera completa en el escenario, el auditorio se sumió en un silencio reverencial que hablaba de reconocimiento colectivo hacia algo extraordinario. No era solo una actuación musical lo que estaban a punto de presenciar, sino el testimonio viviente de una transformación que había tocado miles de vidas durante 5 años. Carmen se dirigió al micrófono con Lucía aún dormida en sus brazos y Javier de la mano de Miguel, proyectando una imagen de completud familiar que contrastaba dramáticamente con la mujer solitaria que había subido por primera vez a ese escenario. Hace 5 años, regreso no solo como artista o como embajadora cultural, comenzó, su voz llenando el teatro con una madurez que había florecido a través de años de amor y propósito, sino como madre, como esposa, como testimonio viviente de que no importa cuán oscuro sea el comienzo de tu historia, siempre es posible escribir un final extraordinario. Pero lo que realmente conmovió a Carmen hasta las lágrimas fue lo que vio en primera fila. Sofía, la joven que había conocido en Barcelona 5 años atrás, ahora con 21 años y claramente una mujer exitosa. A su lado estaba sentado un joven apuesto que la tomaba de la mano con obvio cariño, y cuando los ojos de Sofía se encontraron con los de Carmen, la sonrisa radiante que iluminó su rostro habló de una historia de éxito que iba mucho más allá del simple logro académico. Sofía había encontrado
su propio camino hacia la felicidad, su propia versión de la transformación que Carmen había experimentado. Era la prueba viviente de que la fundación no solo estaba cambiando vidas individuales, sino rompiendo ciclos generacionales de abandono y dolor, creando nuevas historias de esperanza donde antes solo había desesperación. Se dirigieron al piano preparado especialmente para la ocasión, un piano de cola con un banco extendido que podía acomodar a toda la familia. La pieza que iban a interpretar, Corazón Completo, era una composición que Miguel había creado después del nacimiento de Lucía, y hablaba de cómo el amor verdadero no solo llena los espacios vacíos en nuestras vidas, sino que crea espacios nuevos que ni siquiera sabíamos que existían. Miguel se sentó en el centro con Javier a su derecha en un banco especial de su tamaño, y Carmen a su izquierda con Lucía en su regazo. La música comenzó suavemente con Miguel, estableciendo la melodía principal, pero esta vez la pieza incorporaba elementos completamente nuevos. Javier, con la seriedad de un músico profesional, a pesar de su corta edad, añadía pequeñas contribuciones en las teclas altas que llenaban la música de una cualidad juguetona y esperanzadora. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba sucediendo en ese escenario no era solo una actuación familiar, sino la materialización visible de un legado que se extendería por generaciones. Cuando Carmen se unió con su propia línea melódica, la armonía que crearon fue diferente a cualquier cosa que hubieran logrado antes. Era música que hablaba no solo de amor romántico, sino de amor familiar, de la manera en que cada nueva persona en una familia añade una nueva dimensión a la sinfonía de la vida. Incluso Lucía, aunque dormida en los brazos de su madre, parecía respirar al ritmo de la música, como si hubiera nacido para formar parte de esta sinfonía familiar que sus padres habían estado componiendo desde el día que se conocieron. La audiencia estaba completamente hipnotizada, no solo por la belleza de la música, sino por la imagen de una familia que había encontrado la manera de crear arte juntos, mientras criaba a la próxima generación de artistas, de soñadores, de personas que crecerían, sabiendo que el amor verdadero no solo es posible, sino inevitable. Cuando terminó la ovación en el Teatro Real esa noche, y la familia Herrera regresó a su hogar en Valencia, Carmen se encontró caminando sola por el jardín donde 5 años atrás había danzado por primera vez bajo la luz de la luna, tratando de procesar la magnitud de todo lo que había vivido. Era el mismo espacio físico, pero todo había cambiado de maneras que aún la sorprendían. Miguel la encontró allí, sentada en el banco donde habían tenido tantas conversaciones que habían transformado sus vidas, mirando hacia las estrellas con una expresión contemplativa que él había aprendido a reconocer como señal de que estaba procesando algo profundo. ¿En qué estás pensando?, le preguntó, sentándose a su lado y atrayéndola hacia él en un abrazo que después de 5 años seguía sintiéndose como llegar a casa. Estoy pensando en ciclos, respondió Carmen acurrucándose contra él, en cómo las historias se repiten pero se transforman. Elena te enseñó a amar, lo que te permitió amarme a mí. Mis padres me dieron los cimientos artísticos que me permitieron sanar y crear. Incluso el dolor que mis tíos me causaron me dio la compasión necesaria para ayudar a otros. Era una reflexión que hablaba de una sabiduría que había florecido a través de años de construir algo hermoso sobre cimientos de dolor transformado. Y ahora, nosotros estamos criando a Javier y Lucía con tanto amor, que algún día ellos podrán amar a otros de maneras que nosotros ni siquiera podemos imaginar, continuó Carmen. El ciclo continúa, pero cada generación lo mejora, lo perfecciona, lo lleva más lejos. Miguel besó la coronilla de su cabeza, inhalando el aroma que seguía siendo su perfume favorito después de todos estos años. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de todo esto?, le preguntó.
y Carmen pudo sentir la sonrisa en su voz. Que nuestra historia de amor comenzó cuando pensábamos que se trataba de conveniencia y supervivencia, pero se convirtió en algo que está literalmente cambiando vidas en todo el mundo. La conversación que siguió fue una de esas que solo pueden tener las parejas que han atravesado juntas las pruebas más difíciles y han salido fortalecidas. Hablaron de arrepentimientos que no tenían, de decisiones que tomarían igual una y otra vez, de la forma en que cada momento difícil los había llevado exactamente donde necesitaban estar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Carmen y Miguel habían logrado no era solo una historia de amor personal exitosa. Habían creado un modelo de cómo dos personas rotas pueden encontrar la manera de sanarse mutuamente mientras construyen algo que trasciende su propia felicidad, algo que toca las vidas de miles de personas y que continuará haciéndolo durante generaciones. Se besaron bajo las estrellas de Valencia, rodeados por el jardín donde había comenzado su amor real, con el sonido de la vida que habían creado juntos, flotando suavemente a través de las ventanas abiertas de su hogar. Era el momento perfecto que sintetizaba todo su viaje. Desde la desesperación hasta la plenitud, desde la supervivencia hasta el florecimiento, desde la transacción fría hasta el amor que cambia el mundo. La niña huérfana que había perdido todo había encontrado infinitamente más de lo que jamás había soñado posible. Y junto con el viudo que había cerrado su corazón, habían escrito una sinfonía de amor que resonaría por generaciones, no solo en sus propios hijos, sino en las miles de vidas que habían tocado y que seguirían tocando. Y así llegamos al final de esta historia extraordinaria que nos demuestra algo fundamental, que no importa cuán oscuro sea el punto de partida de nuestras vidas, siempre existe la posibilidad de escribir un final que supere nuestros sueños más ambiciosos. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque algo de esta historia resonó contigo de manera profunda. Tal vez viste reflejadas tus propias luchas, tus propios anhelos de transformación, o simplemente reconociste esa verdad universal de que todos merecemos amor verdadero y la oportunidad de florecer completamente. Historias como la de Carmen y Miguel no son casualidad que lleguen a nuestras vidas. Aparecen exactamente cuando necesitamos recordar que la esperanza no es ingenua, sino valiente, y que el amor verdadero no solo sana heridas, sino que crea legados que trascienden generaciones. Si este viaje juntos te tocó el corazón, me encantaría que formaras parte de esta comunidad donde compartimos historias que transforman perspectivas y despiertan posibilidades. Suscríbete al canal, porque cada semana exploramos narrativas que nos recuerdan la magia que existe en la vida real, esas historias que necesitamos escuchar para creer que nosotros también podemos escribir nuestros propios finales extraordinarios. Y déjame saber en los comentarios, escribiendo "Esta historia era para mí", si sientes que no fue coincidencia que llegara a ti justo en este momento de tu vida. Me emociona leer cada uno de sus mensajes, porque me recuerdan que estamos conectados por algo más grande que la casualidad. Dale like a este video si sentiste